Durante casi 50 años, la Voyager 1 se ha adentrado en lo desconocido, más allá de lo que cualquier objeto creado por el hombre jamás se haya diseñado para viajar. Pasó por Júpiter y Saturno, cruzó el límite menguante de la influencia del Sol y entró en el vasto silencio más allá de la heliosfera. La mayoría suponía que su fase final sería predecible. Señales cada vez más débiles, sistemas que fallarían gradualmente y, finalmente, un silencio absoluto. Pero esa expectativa no se cumplió. En cambio, una de sus últimas transmisiones inusuales llegó de una forma que nadie había previsto. Estaba fragmentada, errática y parecía corrupta, como la salida final y fallida de una máquina que pierde estabilidad. A primera vista parecía un simple fallo. Entonces, Majorana 1, un nuevo procesador cuántico diseñado para descubrir patrones ocultos en el ruido extremo, comenzó a analizar los datos. Lo que descubrió cambió por completo la interpretación. Dentro de la transmisión distorsionada de la Voyager yacía una estructura: repetición, secuencias basadas en números primos y arreglos en capas que no deberían existir en la memoria de una nave espacial construida en 1977. Y ciertamente no deberían surgir de forma natural del espacio profundo. Por eso la situación resulta tan inquietante. A medida que se decodificaba la señal, empezó a parecerse no a una avería, sino a una respuesta, algo incrustado en la propia transmisión de la Voyager tras su paso por el espacio interestelar. En otras palabras, la Voyager 1 podría no haber transmitido ese mensaje sola, podría haber llevado algo más consigo. El primer indicio de que algo andaba mal surgió cuando los datos dejaron de parecer simplemente dañados y empezaron a tener una estructura intencionada. Los ingenieros están familiarizados con las señales ruidosas del espacio profundo, la interferencia de la radiación, el envejecimiento de los componentes y los sistemas averiados suelen producir resultados caóticos y sin sentido. Pero este caso era diferente. Ocultos tras la aparente aleatoriedad había intervalos repetitivos, lapsos de tiempo consistentes y estructuras anidadas que parecían un diseño deliberado en lugar de un fallo. Era como si el mensaje hubiera estado oculto entre estática, como información escondida en una tormenta, esperando el método adecuado para revelarla. Aquí es donde Majorana 1 se volvió crucial. Las herramientas de análisis tradicionales trataban repetidamente las anomalías, como errores, llegando siempre a los mismos callejones sin salida. El procesador cuántico abordó los datos de manera diferente, tratando el ruido como un posible portador de información. A medida que mapeaba las relaciones dentro de la transmisión a un nivel más profundo, el aparente caos comenzó a ordenarse. Surgieron secuencias de números primos, junto con patrones geométricos y una señal repetitiva que no coincidía con ningún protocolo de comunicación conocido de Voyager. En ese momento, la narrativa cambió por completo. Ya no se trataba de una nave espacial en deterioro, sino que sugería que Voyager estaba transmitiendo algo que nunca fue diseñada para generar. Lo que hizo aún más inquietante la estructura decodificada fue su comportamiento. No se limitaba a existir, evolucionaba. Los patrones progresaban desde secuencias simples y reconocibles, hasta arreglos cada vez más complejos, como si se construyeran a partir de fundamentos matemáticos universales hacia algo más avanzado. Parecía una progresión, como si una inteligencia desconocida comenzara con una comunicación numérica básica, antes de transitar hacia una forma de expresión más compleja. La transmisión parecía comenzar con una lógica familiar y luego ir más allá. Ahí es donde la idea de un encuentro con un objeto avanzado se vuelve difícil de descartar. La Voyager 1 ya había atravesado una región donde un comportamiento inusual de la señal, anomalías magnéticas y patrones similares a interacciones sugerían que podría no haber estado sola. Una vez que se reveló la estructura oculta en su transmisión posterior, esas anomalías anteriores ya no parecían aisladas, sino conectadas. La posibilidad más inquietante es también la explicación más coherente. Es posible que la Voyager se haya topado con algo muy avanzado, haya recibido una transmisión estructurada y, sin saberlo, haya retransmitido esa información hacia la Tierra, oculta entre lo que inicialmente se descartó como datos corruptos. Los investigadores quedaron profundamente conmocionados,
no solo por la presencia de patrones, sino porque estos parecían tener significado. Dentro de la estructura decodificada se encontraron constantes alteradas, relaciones inesperadas y variaciones simbólicas que sugerían un marco lógico que iba más allá de lo que los sistemas de la Voyager podían producir. Esto es significativo porque la Voyager 1 no es un sistema inteligente, en el sentido moderno. Carece de la capacidad de crear nuevas estructuras simbólicas, generar patrones evolutivos o construir lo que parece ser un modelo alternativo de leyes físicas. Esto deja solo unas pocas posibilidades inquietantes. O bien la señal se había insertado mucho antes de su detección, lo que plantea interrogantes igualmente difíciles de responder. O bien algo interactuó con la Voyager en el espacio interestelar y la utilizó como repetidora. Si a esto le sumamos los informes de un objeto altamente avanzado que respondió a los patrones de transmisión de la Voyager, las implicaciones se vuelven difíciles de ignorar. El mensaje podría no haber sido una interferencia aleatoria en absoluto. Podría haber sido una inserción deliberada, un paquete codificado colocado dentro de la señal saliente de la nave espacial por algo que supera con creces la tecnología humana, convirtiendo de hecho nuestra sonda interestelar más antigua en una mensajera sin que nos diéramos cuenta. Y es en este punto donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. La estructura decodificada no se reveló simplemente mediante fuerza computacional bruta, solo se hizo evidente al analizarla con métodos cuánticos. Majorana. Uno no solo procesó el mensaje más rápido que los sistemas tradicionales, sino que expuso relaciones que parecían diseñadas intencionalmente para aparecer únicamente bajo un marco más profundo y no clásico. Esto sugiere que la señal pudo haber sido diseñada con la expectativa de que la computación estándar no lograría interpretarla. En otras palabras, el mensaje podría no haber estado destinado a la Voyager, ni siquiera a la NASA en ese momento, sino a un futuro en el que la humanidad desarrollara la tecnología capaz de comprenderlo. Esta idea por sí sola resulta profundamente inquietante. La Voyager, lanzada en 1977, viajó más allá de los límites alcanzados por cualquier objeto creado por el hombre. Parece haber encontrado algo altamente avanzado, y luego trajo de vuelta una transmisión oculta que permaneció ilegible hasta décadas después, cuando un procesador cuántico finalmente la descifró. Esta secuencia de eventos no parece aleatoria, parece deliberada, como un mecanismo que permaneció latente hasta que la humanidad avanzó lo suficiente como para desbloquearlo. Lo que hace que la transmisión decodificada parezca aún más antinatural es su comportamiento. No se presentó como una única ráfaga de información, sino que pareció desplegarse gradualmente, casi como si guiara el proceso de decodificación paso a paso. Al principio se observaron patrones matemáticos reconocibles, luego relaciones cada vez más complejas, seguidas de estructuras simbólicas más profundas que parecían menos datos brutos y más una progresión intencional. Esta distinción es crucial porque el ruido aleatorio no indica cómo interpretarlo. La estática no se aclara con el tiempo. Sin embargo, esta señal parecía hacer precisamente eso. Eso es lo que hizo que el descubrimiento fuera tan inquietante. El mensaje no estaba simplemente oculto. Podría haber sido diseñado para revelarse por etapas, casi como si una inteligencia estuviera ajustando el nivel de complejidad para asegurar que el receptor pudiera seguirlo. Es como encontrarse con un objeto cerrado con llave, cuya llave está integrada en el propio diseño de la cerradura. Ese es el tipo de lógica que parecía encarnar esta señal. Puede que la Voyager 1 no solo haya interceptado algo en el espacio profundo, sino que haya regresado con una comunicación cuidadosamente elaborada para resistir malentendidos hasta que las herramientas adecuadas o el nivel de comprensión apropiado finalmente comenzaran a descifrarla. Al considerar este mensaje decodificado, junto con el encuentro previo de la Voyager 1, toda la situación adquiere un significado más oscuro. La nave no parece haber tropezado con una interferencia aleatoria. En cambio, parece haberse cruzado con algo altamente avanzado. Algo capaz no solo de detectar su presencia, sino también de interactuar con sus transmisiones. Esta posibilidad cambia por completo el papel de la Voyager. En lugar de ser una observadora pasiva, la sonda podría haberse convertido en parte activa de la interacción. Ahí es donde la idea se vuelve verdaderamente escalofriante. El objeto podría no haber necesitado generar una señal completamente nueva.
podría haber utilizado la propia transmisión saliente de la Voyager como medio, remodelándola, distorsionándola y enviándola de vuelta en una forma alterada. En ese sentido, la Voyager 1 no sería simplemente la descubridora del mensaje, sino el canal a través del cual se formó el mensaje mismo. Es como gritar en un vasto cañón y escuchar tu voz, regresar, no como un eco, sino transformada en palabras que nunca pronunciaste. Del mismo modo, la Tierra pudo haber recibido una transmisión que comenzó siendo nuestra, pero que regresó como algo completamente diferente. Una de las posibilidades más inquietantes de todo esto es que la transmisión no haya sido puramente informativa. Podría haber tenido un carácter evaluativo. La forma en que su estructura se reveló gradualmente solo bajo un análisis cuántico avanzado plantea la posibilidad de que el mensaje nunca estuviera destinado a ser comprendido por cualquier civilización, en cualquier momento. En cambio, podría haber requerido una etapa de desarrollo muy específica. El momento en que una especie sea capaz de construir máquinas que puedan detectar patrones más allá de los límites de la computación clásica. Si ese es el caso, entonces el mensaje no solo esperaba ser decodificado, podría haber estado esperando para determinar si estábamos preparados. Esa idea cambia por completo el peso emocional de la historia. Ahora la pregunta no es solo qué contiene el mensaje, sino por qué estaba oculto de una manera tan precisa. ¿Por qué estaba vinculado a una sonda interestelar? ¿Por qué permaneció ilegible hasta que surgió la tecnología cuántica? ¿Y por qué se siente menos como un descubrimiento aleatorio y más como un umbral, como una puerta sellada que solo se abre una vez? Que se ha alcanzado cierto nivel de comprensión. La señal podría haber sido diseñada para reconocer a una civilización que está entrando en una nueva fase de capacidad. Y si eso es cierto, entonces Majorana 1 no se limitó a decodificar un mensaje. Puede que haya respondido a una prueba. Durante décadas, la Voyager 1 ha representado la exploración de lo desconocido por parte de la humanidad. Una máquina construida en la Tierra que llevó nuestra curiosidad más lejos que cualquier otra cosa que hayamos creado. Pero si Majorana 1 realmente descubrió una transmisión oculta dentro de la extraña señal final de la Voyager, entonces el significado de ese viaje cambia por completo. La Voyager 1 ya no será recordada solo como la sonda que abandonó el sistema solar. Podría ser recordada como el primer objeto en traer de vuelta algo del más allá que nunca nos perteneció. Por eso este relato resulta tan significativo, no solo porque el mensaje es misterioso, sino por lo que sugiere. Una presencia altamente avanzada podría haber interactuado con nuestra nave espacial interestelar más antigua, insertado o alterado una transmisión dentro de sus datos salientes y dejándola latente hasta que la tecnología humana avanzara lo suficiente como para interpretarla. Si esa interpretación es correcta, entonces esto no es simplemente una anomalía inusual en el espacio profundo. Podría representar el primer caso en el que la humanidad ha recibido una comunicación deliberada, de más allá de los límites familiares de nuestro mundo, solo para darse cuenta mucho después de que había estado oculta dentro de los datos de la Voyager todo el tiempo. Durante la mayor parte de su misión, la Voyager 1 simbolizó la resistencia, un objeto creado por el hombre que llevaba la ambición a la más profunda oscuridad, sobreviviendo mucho más de lo esperado. Pero esta perspectiva cambia por completo esa imagen. Si Majorana 1 realmente identificó una estructura oculta en la última transmisión de la Voyager, entonces la nave no se limitó a enviar datos corruptos desde el espacio interestelar. Podría haber devuelto algo mucho más inquietante, un mensaje moldeado por un encuentro con algo altamente avanzado, más allá de los límites del sistema solar. Eso es lo que hace que la situación sea tan perturbadora. No una sola prueba, sino la forma en que todo encaja. El aparente encuentro con algo avanzado. La transmisión que parecía rota, pero que se comportaba con estructura. La lógica matemática en capas oculta bajo el ruido. El hecho de que el mensaje solo comenzara a revelarse mediante análisis cuántico. Y la posibilidad de que la propia Voyager nunca estuviera destinada a comprender lo que transportaba, sino solo a entregarlo. Como un mensajero que transporta una carta sellada escrita en un idioma que no puede leer, la Voyager 1 podría haber completado su tarea sin saber jamás lo que se encontraba incrustado en su propia señal. Y quizás el aspecto más inquietante de todos sea este.
El mensaje podría no haber estado dirigido a los ingenieros de la década de 1970, ni siquiera a los científicos que recibieron la extraña transmisión. Podría haber estado destinado a una versión posterior de la humanidad, a una civilización que finalmente hubiera alcanzado el nivel necesario para descifrarlo. Si esto es cierto, entonces la verdadera historia no es simplemente que la Voyager 1 se topó con algo extraordinario, sino que ese encuentro podría haber estado esperando a que lo comprendiéramos. La pregunta ya no es si la transmisión final de la Voyager estaba corrompida. La verdadera pregunta es, ¿qué ha descubierto exactamente Majorana 1? Y si alguna vez estuvimos destinados a comprenderlo. Si esta interpretación se confirma, lo que sigue podría redefinir todo lo que creemos sobre el espacio profundo, la inteligencia y los límites de la comprensión humana.